Último segmento de La Olla Sazón Pública, conversando para cerrar este programa que nos ha llevado por varios lugarcitos del país a conversar de autonomía indígena, conversando con José Luis Exeni, que nos está ayudando a profundizar justamente estos enfoques, la importancia en el país, el estado de situación de estas autonomías indígenas. Y recordemos que al cierre del anterior bloque, José Luis nos planteó que hay tres aportes fundamentales en general de estas propuestas de estatutos. Recordemos que dos ya fueron a un referéndum, a consulta, uno fue aprobado y es la autonomía en camino, que es la de Charagua y Ambae, pueblo guaraní en Santa Cruz. La que no fue aprobada fue la de Totoramarca en Oruro, de la nación aymara. Y hay dos en camino que van a ser consultadas próximamente, la de Mojocoya en Chuquisaca, Mundo Quechua, y la de Racaipampa en Cochabamba, también del escenario de la cultura del pueblo quechua. José Luis, decíamos, tres aportes centrales. Uno primero que tenía que ver con esta nueva estructura institucional de la democracia que amplía la diversidad. Una segunda que tiene que ver con las nociones al menos de desarrollo, la incorporación del tema del vivir bien, del buen vivir, de la madre naturaleza. Decía, todavía no son alternativas al desarrollo, pero son desarrollos vistos de otra manera. Y uno tercero con el tema de justicia indígena. Y decíamos, pero también parecería que en estos tres temas tenemos límites en el avance de estas autonomías indígenas que provocan un debate más amplio sobre nuestra plurinacionalidad y la configuración del Estado plurinacional. Empecemos por el primero, la institucionalidad. Hay gente que plantea y dice, sí, pero en general, a pesar de que se han incorporado órganos más participativos directos, de democracia directa y comunitaria, parecería que en muchos casos es la nominación en términos indígenas de una estructura que no transgrede a las formas típicas de las autonomías municipales, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, efectivamente hay que pensar que esta es una larga marcha que lamentablemente se ha sembrado de obstáculos. Desde la ley marco de autonomía le han puesto varios requisitos, varias trabas. Pese a eso está avanzando, y como tú decías, tenemos el primer autogobierno indígena en Charagua y Ambae. En relación al sistema de gobierno, a las democracias diversas, las democracias comunitarias, efectivamente constituyen un fuerte elemento de democratización en el país, porque interpelan con otras concepciones, saberes y prácticas democráticas. Pero, claro, hay la evidencia de que la democracia representativa de los partidos políticos, del voto individual, sigue siendo la democracia predominante, ¿no? No hay igual jerarquía entre democracias como establece la norma, sino una democracia, si tú quieres, mayor de edad, de alcance nacional, que es la democracia liberal representativa, y las democracias comunitarias que se las ve casi relegadas al nivel local comunitario, ¿no? Aquí hay un problema de escala, como se lo conoce en el debate, cuando no solo las democracias comunitarias, sino todo el aprendizaje en términos de normas y procedimientos propios debería estar en todos los niveles, no solo en el nivel local comunitario, ¿no? En términos de gestión pública hay otro debate que es muy importante y lo estamos viendo en Charagua, y es que toda la estructura del Estado plurinacional en construcción, que todavía tiene mucho del Estado-nación anterior, sigue estando pensada básicamente en una lógica de gobiernos municipales, ¿no? No hay una lógica estatal en términos de administración, de gestión, que esté pensada para gobiernos indígenas. Todo lo que es la ley SAPCO, los sistemas de administración, de gestión, de control, están pensados para un gobierno municipal. Entonces, en este momento tenemos la gran interrogante de qué va a pasar en Charagua con un gobierno indígena cuando todo el Estado está pensado para un gobierno municipal, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto específico de gestión pública plurinacional, intercultural y comunitaria, ¿no? Entonces, efectivamente hay estas trabas, hay estos problemas que tienen que ver con desafíos de aprendizaje, que tienen que ver con la necesidad de seguir apostando por este componente plurinacional del Estado, donde efectivamente hemos asumido la centralidad de las naciones y pueblos indígenas, pero el reto es que eso realmente se asiente en la práctica. Segundo elemento. Decías, y creo que me parece adecuado esta idea de todavía no son alternativas al desarrollo, aunque se hable de vivir bien, de otro horizonte civilizatorio, sino por lo menos un desarrollo que tenga más elementos desde la manera de entender la vida y las relaciones de los pueblos indígenas. Ahora, a pesar de eso, cosas como
el tema de la consulta previa, que podría colocar límites a las lógicas de la gestión del Estado en una visión desarrollista típica, en el país ha tenido escenarios profundos de conflicto. Y entonces se plantea que por ahí en el estatuto este tema de otros modos de vida, otras posibles salidas, quede más como decorado que como efectividad. ¿Cómo miras tú esto? Primero, que esta idea de otras visiones de desarrollo tiene un fuerte potencial en términos de replantear la necesidad de los derechos de la naturaleza, de los buenos vivires también en plural, de la economía comunitaria, en todos se reivindica el derecho a la consulta previa, ¿no? Y es muy importante plantearlo, mantenerlo en la agenda pública en el proceso postconstituyente. Pero efectivamente el dato duro es que los emprendimientos de economía comunitaria son insignificantes frente a las otras formas de organización económica, especialmente la estatal y la privada. Los derechos de la madre tierra están de algún modo subordinados a un fuerte impulso neodesarrollista o neoextractivista, como se denomina, ¿no? Grandes emprendimientos de explotación de recursos naturales o de obras públicas, hoy hablamos de futuras hidroeléctricas muy importantes para el desarrollo del país, pero que entran en colisión con los derechos de la naturaleza. Y ejercicios de consulta previa que han sido muy complejos, como decías, fallidos. El ejemplo muy claro es el del TIBNIS, que de algún modo está mostrando que uno de los límites fundamentales a esta idea de autogobierno indígena tiene que ver justamente con una tensión respecto a el modelo neodesarrollista asentado en una lógica extractivista, ¿no? Entonces eso está planteando límites muy fuertes, está planteando conflictos en las propias autonomías, ¿no? En el caso guaraní, por ejemplo, donde hay recursos naturales, hay ejercicios de consulta previa que dividen las comunidades, que plantean conflictos internos, que incluso postergaron en su momento el propio acceso a la autonomía. Entonces es un factor central que tiene que ver también con el otro componente de luchas, que no es solo un componente de descolonización, de despatriarcalización, sino también es un componente de luchas contra este modelo capitalista asentado en la acumulación y en la explotación irracional de los recursos naturales. Tercer tema, el tema de la justicia, decías. Ahí aparece otro elemento que coloca en cuestionamiento, interpela al Estado plurinacional estos estatutos. Luego de la Constitución, que asume este pluralismo jurídico como un elemento fundamental de este nuevo país, aparece la ley de deslinde jurisdiccional, donde parecería que más bien procede otra vez a la inversa y retrocede, colocando a las jurisdicciones en la justicia indígena en un lugar subordinado frente a otra vez una centralidad jurídica. ¿Cómo dialoga, cómo es posible avanzar desde estos estatutos en este tema? Primero, con una doble reafirmación. Uno, la importancia de asumir que hay otra forma de administrar justicia, asentada en autoridades, saberes, prácticas propias de las naciones y pueblos indígenas, que tienen otra lógica de reparación, de conciliación, de restitución del equilibrio en la comunidad, y no una lógica punitiva de castigo, ¿no? Es decir, la justicia ordinaria tiene mucho que aprender de la justicia indígena. Y segundo, que hay mecanismos importantes de coordinación y cooperación entre las dos justicias, ¿no? Creo que el desafío fundamental de este proceso de autonomías indígenas, que en todos los casos reivindica los sistemas jurídicos propios, tiene que ver con cómo realmente avanzamos en el país en esto que decías, esta idea de pluralismo jurídico fuerte, ¿no? El reconocimiento de diferentes justicias en igual jerarquía y no una subordinada a la otra, porque efectivamente ha habido lo que yo llamo desconstitucionalización, en el sentido de que esta ley del deslinde jurisdiccional ha vuelto a subordinar a la justicia indígena respecto a la justicia ordinaria. Entonces creo que lo importante es que por lo menos en estos ámbitos territoriales de las autonomías indígenas se pueda garantizar el ejercicio de la justicia indígena según sus autoridades propias, y en cada estatuto es muy interesante cómo plantean el ejercicio de justicia en diferentes niveles, incluso garantizando dobles y hasta triples instancias, pero como una forma de avanzar en el pluralismo jurídico. Para ir cerrando, José Luis, se vienen consultas para nuevos estatutos, Mojocoya, Racaipampa. Aquí está el estatuto de Racaipampa, justamente, que es el que se va a votar en este nuevo escenario de consulta. ¿Cuál es, ya quiero llevártelo al plano personal, cuál es tu esperanza a partir de estas consultas nuevas, de lo que está sucediendo en Charagua?
¿Cómo ves el camino, este largo camino, esta larga marcha de las autonomías indígenas en Bolivia? Primero, recordar que hay una tercera importante, que es la de Uruchipaya, que también va a ir a consulta, que es bien simbólica en Oruro. Y Gutiérrez, que es también guaraní, va a hacer un referéndum de conversión de municipio en autonomía indígena. Sí, todavía entonces, no el estatuto, es la conversión. Entonces son señales de que el proceso no está detenido, no está paralizado, sino que está avanzando lentamente, pero está avanzando. Mi anhelo y mi convicción y mi compromiso personal, también institucional, así lo hemos asumido, tiene que ver con asumir que sin autonomías indígenas no podemos hablar de plurinacionalidad del Estado boliviano, y por lo tanto tenemos que apostar por la construcción de autonomías indígenas. Sin el ejercicio de los derechos a la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblos indígenas, difícilmente vamos a poder avanzar en otros componentes como la democracia intercultural, el pluralismo jurídico, la organización plural de la economía, los derechos de la naturaleza. Entonces, mi anhelo es que con este referéndum de noviembre se puedan aprobar esos estatutos, y esto implique un fuerte impulso al proceso estatuyente de las autonomías indígenas. Tenemos ya varios procesos que están avanzando en términos de territorios indígenas para convertirse en autonomías, y esto es muy importante porque no solo vamos a avanzar en términos de garantizar derechos colectivos, sino también en este desafío que nos hemos trazado, que es construir un Estado plurinacional con autonomías, en el que la democracia intercultural y paritaria no solo sea un horizonte o un anhelo, sino realmente podamos ponerla en ejercicio. Pues con estas señales que dicen que esta larga marcha de las autonomías indígenas que reconstituyen, rearman este país, el Estado plurinacional finalmente, que tiene un camino dificultoso sin duda alguna, con esta larga marcha que continúa y que aparece en estas nuevas consultas, vamos a cerrar el programa de hoy reconociendo que justamente por eso, porque interpelan al Estado en su conjunto, porque permiten esta suerte de renacer distinto del Estado plurinacional. Como nos decía alguna vez la gente de Racaypampa, el reconocimiento del Estado boliviano de su autonomía pasa primero por el ejercicio de la autonomía que ya tienen los pueblos indígenas y que es antecesora a la propia constitución del Estado boliviano, que preconstituye al Estado boliviano, y este ejercicio de nuestra ancestralidad es la que puede marcar un rumbo lindo, y por eso necesitamos seguir conversando, poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones en lo que está sucediendo en estas autonomías indígenas, porque como nos lo planteó también José Luis en el programa, eso va a rearmar el Estado plurinacional profundamente. Gracias, José Luis, por ayudarnos en estas conversaciones, en aproximarnos a la gente sobre estos temas y por esos compromisos y por estar, por supuesto, en la Olla Sazón Pública. Gracias a ti, Mario. Un gusto estar en el programa y seguir reafirmando nuestras militancias.